En Abonándole a la Vida tenemos muchas historias que contar. Esto es Abonándole a la Vida. Gracias por estar con nosotras nuevamente. Yo soy Jimena de Obando. Y yo soy Sofía Macotela. Y juntas te invitamos a abonarle a tu vida. ¿Estás lista para comenzar? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listas para abonarle algo a la vida? Bienvenidos a un episodio más. Nos da muchísimo gusto compartir hoy con ustedes un tema que nos ha acompañado a lo largo de la vida. Y bueno, personalmente pues es un tema que he experimentado, tanto Jimena como yo lo hemos vivido pues con mucho amor, pero cada vez con mucho dolor, con sabiduría, con tropiezos, con un vaivén, pero pues es un tema que aquí está, que a todos nos va a pasar y que vamos a hablar hoy de cómo hablar de la muerte con nuestros hijos. Antes de empezar con este tema que puede para algunos parecer, bueno, mejor le paro, mejor no quiero escuchar, les vamos a invitar a que tengamos un momento de quietud, justo para poder conectar con nosotros y saber que todo está bien y que todo pasa. Entonces vamos a empezar primero pues estirando el cuerpo, ¿no? ¿Hace cuánto que no te estiras? Entonces pues estírense, ¿no? De todo lo que quieran. Y vamos a tomar una inhalación profunda y vamos a exhalar. Y en esta exhalación dejar que el cuerpo se relaje, se afloje, pues se sienta, empezar a sentir nuestro cuerpo, empezar a sentirnos a nosotras mismas. Lo vamos a hacer una vez más. Inhalamos profundo y exhalamos. Y exhalamos toda preocupación, toda creencia limitante, todo eso que no nos gusta. Y por última vez inhalamos dando gracias por lo que hoy tenemos. Inhalamos profundo. Y finalmente sacamos el aire, dejando al lado toda la preocupación y regalándonos estos minutitos para comenzar con este tema que sin duda es de gran importancia. Pues ahora sí empecemos justamente a hablar de la muerte, ¿no? Aunque nos dé angustia, aunque genere ciertos miedos en nosotros, aunque cueste trabajo, porque de verdad ustedes pueden creer, ay, no, ellas ya, no, nos cuesta trabajo, ¿no? De pronto se siente incómodo. Creo que esta respirada nos ayuda a asimilarlo, ¿no? A veces puede ser un tema que duele demasiado o que en realidad no queremos enfrentar o no queremos estar, ¿no? En este episodio tenemos la gran oportunidad de compartir experiencias y conocimientos con una gran amiga que se llama Erika Acosta, que ella también es pedagoga, es madre de 3 hijos, ¿no? Y pues ha tomado cursos referentes al duelo, a la educación, tiene 1001 cosas en psicomotricidad, ¿no? Ahora sí que quien tiene, la verdad, una perspectiva muy interesante de cómo poder abordar este tema, ¿no? Y por eso le invitamos y sobre todo de cómo poder hablar de la muerte con nuestros hijos, con los más pequeños, que a veces también nos cuesta pues bastante trabajo. Entonces, Eri, cuéntanos un poco de ti, qué fue lo que te llevó a abordar la muerte, ¿no? Un tema tan complejo de una manera como pues tan natural, tan compasiva, tan clara y amorosa, pues sobre todo contigo, con tu familia, ¿no? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Lo que me hizo abrirme al tema más en la vida fue la combinación de las edades de mis padres y de mis hijos. Y ahí fue donde de repente dije un día, hablemos más, esto se tiene que abrir de la manera más natural y más viva en el diario y en el día a día. O sea, mis hijos me empezaron a preguntar y yo veía que mis papás empezaban a crecer y a crecer. Y ahí fue donde dije, a ver, ¿con qué se acerca? ¿Con qué se abre? ¿Con qué se hace de lo más natural y de lo más normal? Y puedo decir con mucha gratitud que funciona. Funciona muy bien abrirlo y manejarlo del diario. Sí. Como otro tema complicado que es la sexualidad, creo que también es del diario. Entonces los pongo a la par, el duelo y la sexualidad, porque se tiene que vivir todos los días, todos los días. Eso es lo que me hizo ponerlo en mi casa tan claro.
hijos ¿Tus chiquitos. hijos cuántos años tienen? Cuéntanos. Tengo un hijo de 8 años y unos cuates de 5 años. Ok. Y la combinación con mis papás eran mayores de 80 años. Entonces, cuando empiezo a ver que empieza, o sea, cada vez que se moría alguien cercano, lejano, de quien sea, decía, uy, pasos en la azotea, ¿no? Y mis hijos conviven muchísimo con ellos. Entonces, tienen que saber que va a pasar un día de estos. Y pasó. Y se vivió natural y normal y es increíble lo que ahorita viven mis hijos con respecto al duelo, a la muerte. O sea, el duelo es un periodo de adaptación que sigue después de una pérdida de varios tipos, no nada más muerte como tal. Y ese duelo puede ser tan sufrido y doloroso y espantoso como natural y ir aceptándolo y fluyendo con la vida y siguiendo, o sea, siguiendo con la vida, que es lo importante. Entonces, ahí es en donde, esa fue mi motivación principal. Y ahora pues ya se ha expandido, porque tanto beneficio he visto que, y siempre pasa, ¿no? O sea, después de la muerte de mi mamá empezó a pasar muchas muertes y entonces saber acompañar y saber ayudar y ha sido maravilloso. Muy Eri, ¿y bien. perdón, qué es lo que, o sea, cuando dices de manera natural, ¿cómo podrías ayudar a otras mamás o qué es de manera natural? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces con un chiquito de 5 años, con uno de 8? O sea, ¿cómo lo hablamos? O sea, ejemplificándolo. O sea, de manera natural es desde poner un arreglo de flores naturales en tu casa, precioso, lleno de vida, las flores más olorosas y más bonitas, e ir viendo cómo se va marchitando y cómo se le va acabando la vida. Y eso lo podemos ver en el florero de cada semana en una casa. En la naturaleza también hay ritmos. O sea, hay ritmo cuando empieza la primavera, cuando empieza el verano, florece, los pajaritos cantan, se oye mucho ruido y empezamos el otoño y se va apagando, apagando, apagando hasta llegar el invierno y eso es al final de cuentas este ciclo vida-muerte que vamos teniendo todo el tiempo. Y si observamos la naturaleza, lo empezamos a interiorizar y entonces así cuando tenemos una mascota en casa, que la recomiendo, aunque sea un pececito, un día se va a morir. Y también darle esta parte de está vivo y ahora está muerto y usar las palabras, porque son importantísimas las palabras. Ay, sí, qué importante de verdad el hablar las cosas tal cual son, ¿no? Como con claridad en todo tipo de temas, ¿no? O sea, desde, como dices, de sexualidad, pues bueno, cómo se llaman las partes privadas, desde la muerte, pues cómo es, ¿no? O sea, y O esto sea, está vivo y necesita tu cuidado y tu tal, y ahorita estamos viviendo esto y también se vale que estés triste, que estés enojado o que sucedan distintas emociones en ti, ¿no? claro, claro. Y la palabra se va a morir, se murió. Pues ese aterrizaje es hacerlo real, es dejar de tenerlo como en la fantasía, como que puedo evadirlo. Entonces, pero eso es diario. Entonces yo lo acompañé muchísimo con cuentos. Hay muchos cuentos muy maravillosos. Entonces, tengo una gran biblioteca, pero por ejemplo, desde tan sencillo como se llama Tantos animalitos muertos. Mis hijos lo han leído, creo que lo hemos leído porque los chiquitos todavía no leen, como millones de veces. Y es unos niñitos que un día de vacaciones que están aburridos se dedican a recuperar insectos muertos y los ponen en una cajita y los entierran. Y a uno de los niñitos hace el poema y el otro, y pues son 3 niñitos jugando, los vecinitos y jugando, y el siguiente día se entretienen con otra cosa. Y empezó a pasarme en casa, o sea, lo saqué, lo vi, dije, ay, pues este está bueno, lo empezaron a pedir mis hijos muchísimo, sin que mi mamá se hubiera muerto, o sea, años antes. Se encontraban una lagartija en casa de los abuelos, ay, vamos a enterrarla. Y un día uno de esos, de los 3, dice, y vamos a ponerla en el cementerio de las lagartijas. Entonces empezaron a entender como todo el concepto. Y cuando se muere mi mamá, que la ven en el ataúd, como en los animalitos muertos. O sea, pero ya una parte, no fue traumático, no fue, fue parte de la vida,
como el pez que se murió, como la perrita que se nos murió, como la tía que se me murió. Sí, así es la vida y así es la muerte. Y siempre les he dicho, así como nacemos, morimos. O sea, todo lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir todos. Y así, ¿no? Entonces, y el cumpleaños, a mí el cumpleaños ha sido una cada celebración de cumpleaños de la familia. En llegamos a esta tierra, siempre meto mi comercial y nos vamos a ir. Y entonces así lo entienden. O sea, así como llegamos, así nos vamos. Me llama mucho la atención, Erika, y me parece un gran consejo que tú empezaste a tocar este tema sin tener una pérdida en la familia, ¿no? O sea, creo que en mi caso, por ejemplo, pues yo nunca hablé de la muerte hasta que la muerte llegó a nuestros corazones, ¿no? Y totalmente comparto literatura. Literatura para los niños. Hay muchos libros. Vamos a dejar algunas recomendaciones aquí en el podcast, pero sí creo que los libros son un gran aliado de mamá y un gran aliado para los niños, sobre todo niños que ya pueden leer. También el tener ese libro, no sé si con tu hijo de 8 años te sucede, pero en mi caso, para tener ese libro al alcance de mi hijo, para que cuando él necesite leerlo, lo haga, ¿no? Pero creo que el hablar antes puede, sí, o sea, te escucho y digo, pues sí, sí puede hacer una gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa con la gente que dice, es que si yo le digo, va a tener miedo? O sea, si yo le digo, pues tus abuelitos pueden morir. O sea, qué le dirías a esa gente? Porque hay familias en donde no se habla, pero ni entre los adultos. O Exacto. sea, no hay planes funerarios, no sabemos cuándo se muera mi mamá, mi papá, mi abuela, no sabemos ni qué quieren, ¿no? Desde cosas, pues que podrían ser muy sencillas, caja abierta, caja cerrada. O sea, la gente no lo habla porque cree que si hablo de la muerte, traigo a la muerte. ¿Cómo le ayudarías a una mamá a quitarse ese miedo? ¿Qué consejo le podrías dar? O sea, primero yo creo que es qué te provoca a ti. O sea, como mamá, ¿qué me mueve dentro de mí? Porque al final de cuentas podré hablar muchísimo, pero lo que yo emito es lo que van a recibir mis hijos. Entonces, no solamente es, ay, ya acabo de escuchar que tengo que hablar de la muerte y vámonos, ¿no? Es cómo la enfrento yo y qué siento, nada más de pensar que yo me voy a morir, que se van a morir las personas que están cerca de mí, que amo, que adoro, que necesito en mi vida. Y ya después de que respires, te dé taquicardia y te quieras morir. Sí, ¿O no? claro, Es, emocionalmente, ¿no? Hasta el cuerpo se contrae, o sea, como que dices, ay, canijo, esto nunca me lo había planteado, nunca lo había puesto sobre la mesa, ¿no? También lo importante de empezarlo a desmenuzar y de empezarlo a hablar y justo por eso lo quisimos traer hoy al podcast, ¿no? En este episodio y plantearlo, claro, empezar a vivirlo y a empezar, sentirlo, cómo está nuestra historia, ¿no? sí, ya, entonces ya después de que se te fue el hoyo de la panza y ya sentiste aquí burbujitas, a lo mejor leer. Y yo no diría la lectura maravillosa de no sé quién, ¿no? O sea, es leer, por ejemplo, cuentos de hadas, donde hay mucho manejo de la vida y la muerte, pero como algo natural. O sea, yo recomiendo más que libros de emociones donde te describen la emoción, son libros de emociones donde vivas la emoción. Sí. Y en el momento en que la vives a través de los personajes, empiezas a tener cierta empatía o dices, ah, le pasó a Blancanieves, ah, entonces a mí puedo sobrevivir, ¿no? O no me voy a morir, ¿no? O sí, o no, no así, a través de animales, a El través, Rey León es una gran película del duelo. ¿cuál, perdón? El Rey León. Sí, o sea, es a través de personajes que lo puedes vivir y no es la descripción de la tristeza. La tristeza es el sentimiento o sea, no, es cómo se viven las cosas y eso nos puede dar muchísimas herramientas, muchas herramientas. Entonces ya después de que la mamá y el papá entendieron, o sea, o por lo menos un poquitito, o sea, no se necesita hacer gran manejo de las situaciones, simplemente qué me hace sentir. Y en el momento en que uno es consciente de, ah, sí me da miedo, o sí me da, o sea, esto no, lo mejor lo evado y no lo quiero ver en mi vida,
el simple hecho de ya ponerlo en clean ya cambia. O sea, no se necesita la gran maestría. Y ya a partir de ahí, creo que es algo que si haces consciente, aunque no lo tengas trabajado, aunque te siga palpitando el corazón, el tenerlo consciente te hace tener un poquito más de apertura en que si ves una situación, empieces a nombrarlo. Y a la primera persona que le cae el 20 es a uno. O sea, cuando digo la planta ya se murió, es cuando empiezo yo a interiorizarlo en mí. Y los niños son sabios. Los que estamos más conflictuados en prejuicios y en creencias somos los adultos. Los Totalmente. niños Mágicos. son sabios, literal, tienen una sabiduría en su vida que hay que tratar de que no la pierdan con la educación y con las creencias y con la historia que van creando alrededor de nosotros. Entonces, yo diría que es más uno, primero contactar con uno que siento y el día siguiente ponerlo en la mesa. O sea, no se necesita muchísima preparación, es empezarlo a ver. Y también a mí me funciona mucho como para empezar a ver algo, como tener mi tiempo para escribir respecto a eso, ¿no? O sea, como sacarme, a ver si estoy reconociendo dentro de mí que estoy angustiada por hablar del tema, ¿no? Que mi cuerpo se siente sudoroso y que cuando vienen aniversarios o momentos críticos en donde yo recuerdo a mis papás o tal, híjole, pues entonces cuando empiezo a escribir, ¿no? Cuando empezamos a sacar eso, también a mí me ha ayudado mucho como a tocar esa parte de, híjole, pues sí los extraño, ¿no? Y a veces hacerles cartas o estar en contacto de alguna manera o algún ritual especial, ¿no? Así que digas, ay, ahora en esta época, no sé, ¿no? En esta época de su aniversario, intento yo de alguna manera como honrarlos de alguna forma, ¿no? O sea, como que dices, a ver, a mi mamá le encantaba siempre irse a tomar un cafecito, pues hoy que la recuerdo, pues vamos a tomarnos un cafecito y lo vamos a hacer de manera amorosa, de manera tranquila y hasta saluda, abuela, ¿no? O sea, como que los vas incluyendo en esa parte. A mis hijas, pues a la más grande le tocó convivir 9 meses con mi mamá, ¿no? En realidad fue nada. Entonces, como que ellas están en contacto conforme a las experiencias y cosas que nosotros le vamos platicando, ¿no? Entonces creo que también el escribirlo va a ser una estrategia importante para poderlo, como dices, hacer consciente. Aquí otra cosa que creo que funciona para las familias que están atravesando esto, eh, alguien me decía, pues sí, murió su mamá, decía, murió mi mamá, mis hijas, son varias niñas, dice, la más grande lo sabe, pero nunca he hablado con ella de esto. O sea, le dije, murió la abuela, y ya, no lo avisé en la escuela, no. Y me lo dijo cuando yo estaba contando algo, me dijo, es que ni siquiera lo había pensado, ¿no? O sea, a veces creemos que las mamás tenemos que ser tan fuertes y tan, todo está bien, que no nos damos el tiempo de acercarnos con los más chiquitos a preguntar, oye, ¿todo está bien? ¿No? O el caso contrario, ¿no? En donde el niño se siente tan abrumado tal vez y dice, pues es que yo ni quiero llorar, ni tengo miedo, ni nada, porque es un niño y lo ve mucho más natural. Y pues ahora tengo que hacer como que lloro, ¿no? Para que mi mamá vea que me duele que se murió mi abuela, ¿no? Entonces, creo que en mi consejo para las familias que están con esto es uno, antes de que llegue, que creo eso, la verdad me quedo con eso, Eri, me parece valiosísimo antes de que llegue, normalizarlo y hablarlo y no esperar a que el golpe te llegue. Entonces, es hacer contacto contigo, cómo te sientes. ¿Tú has hablado de esto con tus padres, con tu pareja? Porque probablemente desde el adulto no lo has hablado, ¿no? Y después sí hablarlo con los niños sin una presión de que, no, ahora tienes que llorar y ahora lo tienes que sufrir y ahora, ¿no? No, sino de esta manera natural irlo haciendo. En mi caso también los rituales creo que son muy importantes. Acompañar a los niños con algún ritual. Nosotros, y este es un ritual muy lindo que quiero compartir, nosotros ponemos la ofrenda y en la ofrenda hicimos un árbol basado en una lectura del duelo
un árbol de los recuerdos y entonces pintamos corazones y a cada ramita del árbol le colgamos un corazón y en cada corazón hay un recuerdo. Y entonces yo pongo el corazón y digo, yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba al kinder y entonces cuento algo, ¿no? De la abuela. Y mis hijos también, mis hijos no tienen tantos recuerdos como me encantaría que tuvieran, pero los 3, 4, 5, lo que ellos se acuerden, o yo les cuento cosas. Cuando la abuela se enteró que tú venías a este mundo, la abuela empezó a gritar y estaba tan feliz de mi niña y no sé qué. Y entonces yo les cuento cosas que sucedieron y voy generando recuerdos en ellos. Y el momento de la ofrenda se vuelve una cosa muy linda. A veces sí, también salen las lágrimas, ¿por qué no? Pero se vuelve una cosa muy linda porque pues está viva en nosotros, en esta dinámica y la puedo compartir con mis niños chiquitos. Claro, sí, acá también. O sea, mis hijos, nacieron cuando ya no tenían dos abuelos, los abuelos paternos. Y con los abuelos maternos han convivido muchísimo, muchísimo. Entonces siempre el altar era también un ritual es momento de hablar de los que ya no están. Pero conforme fueron pasando los años, empezaron a aparecer más personas. Pues, O sea, primero eran los abuelos y después fue una tía muy querida y la perrita que también vivieron en lo absoluto, está hoy y ahorita y el siguiente día ya no está en la casa. No, y que duele el corazón desde lo más profundo, ¿no? O sea, de verdad es como, aquí también se murió nuestro perro y bueno, o sea, sí fue un desgarre emocional brutal para los cuatro, para las cuatro, ¿no? O sea, Claro, es esa presencia que deja de estar de instantes. Y y a mis papás, o sea, yo me acerqué con ellos antes, o sea, antes, un día les dije, ¿y qué han pensado de su muerte y cómo va su vida espiritual y qué es lo que quieren? Y, y hablarlo, quitarle el miedo. O sea, eso no implica que va a dejar de doler, eso no implica que dejes de llorar, o sea, creo que más lágrimas imposible, ¿no? O sea, pero desde diferente perspectiva. Es diferente que duela a que sufras, muy diferente. El sufrimiento es ya fuera de sí y la tristeza y que te duela algo es de lo más normal. Además hay que quitar también, o sea, prejuicios a sentirse mal a veces, ¿no? Es también los niños yo lo veo. Y algo que quería yo también poner como ritual, no es como ritual, pero algo que comparto además de que lo acabo de vivir y fue espectacular, que los niños deben de estar presentes en el funeral. ay, tú, O sea, yo cuando vi que se acercaba el momento, un día pasando por Galloso, o sea, que vi el edificio, dije, a mí me suena aquí que tengo que empezar a hablar. O sea, yo ya lo había pensado antes y no lo había hecho por falta de tiempo. Llevar a mis hijos antes de. Este es un edificio donde la gente se despide de la persona que se murió. No me dio tiempo, pero al mismo tiempo, mi papá en el momento que se muere mamá, que hoy cumple 2 meses, oye, eh, abrazo. dice, papá, aquí en la casa, aquí va a ser el velorio. Hasta tuve la queja de uno de mis hermanos, ya lo convenciste, si lo convencí fue hace 6 meses, no ahorita. Y sirvió para que llegaran mis hijos. A mis hijos iban a ir aunque fueran Galloso, porque es lo que tenían pagado. Pero sirvió, a mi sobrino se abrió. Y entonces, cuando me doy cuenta de la situación, que mis hijos llegaron a despedirse y todo, la de la abuela en su cama todavía, bellísimo, bellísimo, sano, limpio, o sea, leíamos cuentos ahí con la abuela, entendiendo que era un capullo, o sea, yo les dije a mis hijos cuando se murió la abuela, les dije a través de un cuento de una oruga, de una niñita que tiene sus oruguitas, tiene una que es su favorita, de repente ve que empieza a enrollarse, que hace un capullo, la niña está triste, dice, ¿qué pasa? Nace la mariposa y la favorita va y se le para y le dice, es que ese capullo ya me estorbaba, ya no podía seguir en él y tenía que volar. Y lo entendieron. Y entonces cuando veían la caja decían, es que es el capullo de la abuela, porque ya voló como mariposa. Y entonces les dije, a ver, chiquitos, mañana viene amigos de los abuelos, amigos míos, amigos de papá, de tus tíos, de todo eso, a despedirse de la abuela.
¿A quién necesitan ustedes? Porque ustedes también están perdiendo, o sea, se fue la abuela. Y entonces ya, sabios, quiero a tal amigo, les hablé a las mamás, acaba de pasar esto, si lo que consideran pertinente, que pueden, que no sé qué, porfa. Y entonces a mis hijos también les llevaron sus galletas, sus flores, sus amigos, y estaba rodeada la caja de niños. Pasaba mi sobrino y le pegaba, abuela, te amo, y se iban, y jugaban. Y entonces para la gente, los adultos, fue vivirlo. Si tú, o sea, yo sé que no dudo que haya gente que dijo, está rayando en la locura, pero fue tan natural que no hubo, para mis hijos no hay, o sea, no hay fantasía. De hecho, ha habido comentarios así después de un día, hace poquitito, les dije, a ver, chiquitos, está muriendo el papá de una amiga, tiene una hija de 8 años, ¿qué le dirían a esa niña que está muriendo su abuelo? Entonces ya me echaron su speech, que ya a mí se me para el corazón de emoción. De que la vida, la muerte, nos vamos así como venimos, aquí reímos y en el mundo espiritual están tristes, pues cuando nos vamos al cielo, allá están felices y aquí estamos tristes, ¿no? Así mi hijo de 8 años. Y y empezaron, ya después se fueron a otra plática y dice el de 8 años, fulanito, mi compañero, cree que cada vez que se muere alguien hay sangre, pero ya le expliqué que no. Ah, wow. Entonces, el vivirlo, la realidad con verdad, ya no permite, o sea, ya no da chance de que los niños, o sea, tengan esta fantasía de qué está pasando. O sea, cuando se oculta, los niños siguen teniendo fantasía y los niños siguen imaginándose. Además, agregado con lo que ven en la televisión, con lo que ven en los espectaculares en la calle, con lo que ven en todos lados, con lo que oyen en las noticias, con lo que escucharon a los adultos hablar de, pueden no estar enterados de lo que hablaron, pero si oyeron 3 palabras, que con eso armen una historia, van a armar una historia enorme donde se la van a creer, que es pura fantasía. Y eso sí genera miedo. Y eso sí genera, no querer hablar del tema, sí genera, o sea, mi mamá no quiero que se muera porque si se va a desangrar, porque si le va a pasar no sé qué, porque se va a quedar dormida el resto de su vida, porque se fue de viaje y nunca regresó. O sea, hay comentarios que se hacen que los niños lo convierten en un mundo que no necesitan vivir. No necesitan vivir. Wow. Oye, Entonces, Eri, pero ¿qué pasa? En mi caso, mis hijos no estuvieron ni en el velorio ni en el depósito de cenizas. Y por ejemplo, en mi caso, en el depósito de cenizas, mis sobrinos fueron, mis hijos, yo no quise que estuvieran ahí porque yo quería ir de hija, no quería ir de mamá. Quería poder conectar con mi papá y, y no quería estar de mamá, quería desgarrarme porque quería desgarrarme, ¿no? O sea, claro, y después los llevé, justo los llevé un día de muertos, y entonces estaba adornado hermosísimo, les enseñé la urna, todo, o sea, sí hice después con ellos, pero en mi caso fue muy sanador y hoy, digo, te escucho y wow, y me impresiona y qué sabiduría de la familia y de los amiguitos de tus hijos, de las mamás, de llevarlos y esto, pero en mi caso a mí me hizo sentir muy bien estar de mamá, estar de hija y no de mamá, abrazar a mi papá y llorar sin preocuparme de nadie más que de mi dolor. Y, o sea, ¿hasta qué punto consideras tú? Digo, creo que cada quien hará lo que su corazón le diga, pero ¿hasta qué punto consideras tú el como, bueno, ok, sí, también se vale tú desgarrarte con, no sé, yo cuando llegó mi comadre o sea, recuerdo la sensación, se me doblaron las piernas, era cómo necesitaba este abrazo y desgarrarme con mi mejor amiga, ¿no? O sea, estas cosas, a mí no me gustaría estar de mamá, de, ¿qué tienes, mamá? No, 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 ¿qué tengo que me quiero desgarrar? O sea, ¿qué? claro. Mira, yo creo que es súper válido como cada quien decida vivirlo, pero desde el corazón. O sea, desde el amor. O sea, tú necesitabas desde tu corazón apapacharte a tu corazón. Ujú, O sea, yo lo que necesité fue que mis hijos lo vivieran. Y fui hija de mi mamá, hija de mi papá, fui yo, Erika viviendo su duelo, y mamá.
Y me han visto llorar mis hijos, bueno, muchísimo. Mami, ¿extrañas a la abuela? Yo también, mamá. Mm. O se acerca Alexia y me dice, mami, es que hoy extraño a la abuela. Hoy soñé con la abuela. ¿Y quieres que te platique el sueño? Sí, por supuesto, cuéntamelo. Y hemos llorado juntos y hemos llorado solos y no hay, o sea, así es. Y está bien. Sí, sí, se Ay, vale, se vale. Y yo creo que también es rico llorar con tus hijitos, ¿no? Yo el día que mi hijo se quebró, después de justo leer un cuento de la psicóloga, tal, se quebró él, me quebré yo, y yo volteé y vi a mi marido con los ojos así, porque claro, Claro, los amores se están quebrando, ¿no? claro. Y, y fue un apapacho muy rico, yo creo para los tres, el decir, compartimos esto, porque claro, muere mi mamá, pero pues es la abuela y es la suegra, y yo siempre digo, suegrasa, suegrasa. sí, sí, Y pues sí, es un dolor de todos, ¿no? Es un dolor de tus amigos, de tu familia, y compartir el dolor te hace sanarlo. claro. O sea, yo creo que vamos a empezar a cerrar. O sea, yo creo que, o sea, como uno decida vivirlo, si quieres, o sea, que tus hijos estén válidos, si crees que va a salirse de fuera de ti, pues mejor tomar la distancia en vivirlo por separado, pero siempre acompañado. Yo lo que quisiera dejar y que es como que después de haberlo vivido estos meses, es que se hable en el día a día. O sea, ya el proceso de la despedida en sí, ahí es la decisión de cada quien. Pero si tú lo vas viviendo día a día en lo cotidiano de la vida, la muerte, todo eso va a ser más sencillo. El dolor va a ser más sencillo, la tristeza, las lágrimas van a ser más sencillas. Entonces es hoy, mañana, al ratito, en el cuento, en la abeja, en la flor. Eso es lo que me gustaría que se quedara como mi mensaje. Muchas gracias, Eri, por darnos una visión distinta, ¿no? Una visión nueva, por abrir nuestros ojos y como dices, ya cada familia, cada persona elegirá qué es lo mejor para ellos, ¿no? Porque la verdad es que de lo único que sí estamos seguros en esta vida es de que vamos a morir, ¿no? Entonces, pues justo vivamos cada día y disfrutemos, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu tiempo, por darte chance de acompañarnos el día de hoy, ¿no? Justamente, pues de abrirnos los ojos para que lo veamos de forma distinta. Justo creo que cada uno, pues lo viviremos, como dices, lo importante es a través del amor, a través del corazón, siendo claros y siendo empáticos con cada una de las personas que nos toquen, ¿no? Sobre todo con nuestros hijos. Y creo que todo este tipo de herramientas nos ayuda muchísimo a enfrentar justo todas estas pérdidas y estos momentos difíciles que vamos pasando. Entonces, ¿en dónde te podemos encontrar? En dónde si hay más gente que quiere saber de ti, cómo te puede buscar y bueno, eventualmente que si te avisan que van de parte de abonándole a la vida, pues que puedan tener un precio especial o algo así, ¿no? Claro que sí. Tengo un consultorio en la Colonia del Valle. Soy terapeuta floral. Entonces, como herramienta uso las flores de Bach. Y, entonces, en WhatsApp, en el 55 54 03 22 26. Ahí me encuentran. Y con muchísimo gusto. Creo que hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar para abonar a nuestra vida. Este es un tema que no termina, ¿no? Apenas comienza, apenas le pusimos el primer puntito a la I, pero gracias por compartir y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias. Esperemos que esto les sume a su vida, los ayude en este caminar. Recuerden que el camino se va construyendo cada día, así que no olvides abonarle algo bueno a tu vida. Y déjanos saber cómo es que esto abona a tu vida. Nos vemos hasta la próxima semana y un abrazo para todas las personas que resonaron con este tema y que ese corazoncito necesita apapacho. Pues es parte de la vida y aquí estamos siempre para hacer una comunidad de apoyo. Gracias. Gracias. No te pierdas nuestro siguiente episodio para juntas seguir abonándole a la vida.